Si llevas mucho tiempo entrenando en el gimnasio y no se te nota, no es culpa ni de tu edad, ni de tu genética, ni de tu trabajo. Es que te falta estructura. Y antes de explicarte lo que es la estructura en cuanto a la práctica, te diré que curiosamente la mayoría de gente que está estancada en el gimnasio y que se preocupa por estas cosas son gente que son muy disciplinadas y no les falta fuerza de voluntad. Lo digo y lo comento porque la mayoría creen que sí. Como han probado tantas cosas, como llevan tanto tiempo esforzándose y echándole horas a esto, al final terminan pensando que es falta de fuerza de voluntad, falta de disciplina, que no hacen suficiente o que su trabajo o su vida les impide, o su edad o lo que sea les impide progresar en el gimnasio. Porque son gente que realmente, aunque son gente normal y corriente que no viven por y para el gimnasio, aún así quieren un físico por encima del resto en cuanto a salud, en cuanto a estética y en cuanto a todo. Quieren verse y sentirse bien. Pero como han probado de todo tipo de dietas, todo tipo de entrenamiento, ha hecho caso a todo el mundo, ha escuchado en las redes sociales a todos los influencers, como han hecho de todo y han probado de todo, y aún así el esfuerzo no ha valido la pena, pues al final terminan creyendo que el problema está en ellos, ¿no? En su forma de ser, en su forma de actuar, en su trabajo, en su vida, en su edad, en lo que sea. Y no es así. Y en Método Salvaje conocemos muy bien este caso porque es el de la mayoría. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de Eduardo. Eduardo era una persona que llevaba 10 años entrenando en el gimnasio, apuntado al gimnasio, con sus idas y venidas, pero al fin y al cabo 10 años entrenando. Y él no veía los resultados que se supone que se tienen cuando se llevan 10 años entrenando. Había probado de todo, se había esforzado mucho, como digo, son gente responsable, que escucha a todo el mundo, que intenta probar todo lo que les llega y aún así, nada. ¿Qué pasa? Que al final termina creyendo pues que le falta motivación o que por lo que sea no son capaces o no es posible que en su caso consiguieran un físico pues el que él quería, ¿no? Verse y sentirse bien, verse con un físico por encima de la media, verse con un físico que se note que está en el gimnasio. La realidad es que Eduardo no necesitaba hacer más, ni tampoco hacerlo más complejo. Lo único que necesitaba es tener una estructura. Y debes entender algo, el cuerpo no mejora por el simple hecho de esforzarse mucho en cosas. El cuerpo mejora si te esfuerza lo suficiente en las cosas correctas. Entonces, llegado a este punto en el que ya sabes que lo que te falta es estructura, te voy a decir o te voy a explicar 3 cosas que necesitas para dejar de estar estancado en el gimnasio y dejar atrás pues de depender de temas de arranques de motivación. La primera cosa, si cada semana que vas al gimnasio tú estás improvisando, es decir, te dejas llevar por lo que escuchas por ahí de la persona que supuestamente sabe, de la rutina de entrenamiento que te has descargado de internet, de la que te la ha pasado un colega, del monitor de gimnasio, cosas que escuchas en las redes sociales como tema de la mejor dieta para X o el mejor ejercicio para X. Si haces esto, estás improvisando constantemente. Y te digo una cosa, si tú improvisas a la hora de ir al gimnasio y bueno, y todo lo que rodea como la alimentación, el descanso, etcétera, si tú improvisas en eso, vas a perder el tiempo. Por más que hagas, por más que te esfuerces, van a pasar los años y te va a ver igual, pero exactamente igual. La segunda cosa que debes dominar es el tema de la medición, de saber exactamente en qué estás progresando. Tú cada semana, para que tu cuerpo mejore, debes tener un cierto progreso. Y ese cierto progreso se debe poder medir numéricamente. Si tú semana a semana no sabes en qué has mejorado con un número, estás perdiendo el tiempo igualmente. Ya puedes tener el mejor plan de entrenamiento y alimentación posible. Si tú no tienes los números de que eso va bien, estás perdiendo el tiempo igualmente, ¿vale? Da igual que entrenes muchos días, da igual que hagas muchas horas en el gimnasio, da igual, eso da igual. Porque si no progresas semana a semana, si no le das un motivo al cuerpo para mejorar, si no le pones cada vez más reto, el cuerpo no va a mejorar por sí solo. Así que debes tener muy claro lo que hiciste una semana para la semana siguiente mejorar esa semana anterior. Y en tercer lugar, debes tener un criterio a la hora de adaptar el plan, a la hora de adaptar ese progreso y esa claridad que te hablaba del principio. Si tú no eres capaz de gestionar eso, pues vas a estar estancado igualmente, porque el proceso de cambio físico o de mejora física no es lineal, ¿vale? Al principio es un poquito lineal y parece que con que hagas 3 o 4 cosas, como mejoras rápidamente, pero ahí justo te estancas y ya no eres capaz de seguir mejorando. Y eso es porque hay que ir adaptando el plan, hay que ir una serie de fases, hay que
Hay que tener un orden, no basta con tener la mejor rutina ni la mejor alimentación, ni tampoco basta con que tú tengas los números de que estás progresando, sino que tienes que tener el criterio para afrontar todas las cosas que tienes que gestionar en ese cambio. ¿Por qué? Porque somos personas normales y corrientes, con una vida, con unas responsabilidades y siempre va a surgir algo cada semana. Va a haber semanas de mierda en las que por lo que sea tenemos más trabajo de la cuenta, caemos enfermos, tenemos vacaciones, tenemos que comer de no sé dónde. Hay cosas que hay que gestionar y si tú no tienes el criterio o el acompañamiento para gestionar esas pequeñas cositas que van ocurriendo en el proceso, al final acabas abandonando o estancándote o lesionándote o mil historias más. Entonces, debes tener claridad de lo que haces en cuanto a todo lo que haces, ¿vale? Una estructura, una rutina de entrenamiento, un plan de comida. Luego debes tener claro los números que hacen que tú sepas si estás progresando o no respecto a la semana anterior. Y en tercer lugar, debes tener esos conocimientos, ese criterio para gestionar todo lo que es el proceso y ser capaz de adaptar el plan a tu vida y a lo que va surgiendo en tu vida, porque nuestra vida no es estática ni el proceso tampoco es lineal. Y al final, si no tienes ese criterio, ¿qué va a pasar? Pues vas a volver al bucle de probar muchas cosas y de que nada te funcione, porque vas a tomar malas decisiones constantemente, constantemente. Para que entiendas con un ejemplo, te pondré el de Eduardo, que lo comenté antes o que lo nombré antes. En el caso de Eduardo, que venía de estar 10 años entrenando en el gimnasio, probar mil historias, venía también de restringir los hidratos en la comida y eso le hacía estar pues decaído, le hacía entrenar mal, le hacía estar deprimido con la comida. Pues al final, ¿qué hicimos? Primero, empezamos por la primera etapa. En nuestro método usamos etapas o fases, ¿vale? La primera fase o etapa se llama acondicionamiento. Y como dice el nombre, lo que buscamos es acondicionar el cuerpo a los nuevos estímulos. Empezamos poco a poco. No se trata de empezar a tope ni del típico culturista que empieza a decir que hay que sufrir, que hay que tal y cual. No, hay que empezar poco a poco esos estímulos. Empezando sobre todo por tener claro el plan. Eduardo le quedó muy claro desde el principio las etapas que iba a superar, los pesos que iba a tocar en cuanto a peso corporal, le quedó claro cuál era el objetivo principal en esos primeros 3 meses, ¿vale? Que equivalen a las 3 primeras fases que nosotros tenemos en nuestro método, y le quedó muy claro los hábitos, sí, son 4 hábitos, de hecho, las 4 cosas que debe hacer semana a semana para progresar sin parar en el gimnasio, sin tener que renunciar a su estilo de vida, sin tener que renunciar a nada, ¿vale? Son 4 cosas muy sencillas. Pues en esa primera etapa le quedó muy claro, ¿vale? Dejamos de restringir los hidratos, empezamos a entrenar solo 3 veces en semana y no 4 o 5 como él venía haciendo, y empezamos a ver pequeños progresos en esa primera etapa de acondicionamiento. Tras eso pasamos a la etapa de especialización técnica. Ahí nos centramos totalmente en los entrenamientos, que es la piedra angular de la mejora de una persona natural, ¿vale? Los entrenamientos son muy importantes. En esa segunda etapa nos pusimos a ver la técnica de sus entrenamientos, con vídeos que él nos enviaba, porque trabajamos online solo, ¿vale? Empezó a enviarnos los vídeos, empezamos a corregirle cada ejercicio y cuando le corregimos los ejercicios y ya hacía un buen movimiento en cada uno para que fuera efectivo, empezamos a fijarnos también en la intensidad del entrenamiento. Tú puedes hacer muy bien un ejercicio con muy buena técnica, una técnica depuradísima, pero si no metes la intensidad correcta, tu cuerpo no tiene motivos para cambiar. Pues eso, en la segunda etapa lo solucionamos. Y luego ya pasamos a la tercera etapa en la que se llama puesta a punto, en la que fuimos a por la grasa que le sobraba. Y tras 3-4 meses de proceso, ya terminamos esos 3 primeros fases, acondicionamiento, especialización técnica y puesta a punto, y su cuerpo visualmente era un cambio brutal. Ahora se le veía los abdominales, ahora ya veía progreso semana a semana, entrenaba correctamente sin pasar hambre y sin tener como esa sensación de falta de energía que le hacía antes el no meter hidratos. Todo empezó a funcionar, todo empezó a tener resultados. Y de hecho puedes ver la foto por aquí, del antes y el después. Eduardo ahora ya descubrió o ya tiene un método, sigue trabajando con nosotros obviamente. Ahora ya tiene un método, tiene una estructura, ahora ya tiene una claridad brutal de cada semana lo que tiene que hacer y el por qué tiene que hacerlo, que es muy importante. Segundo, también sabe medir si está haciendo las cosas bien o si lo está haciendo mal. Él tiene unas hojas, una serie de herramientas en la que él sabe si en su entrenamiento respecto a la semana anterior ha mejorado, si su comida va mejor, si está respetando los 4 hábitos sencillos que hablé antes. Él lo tiene muy claro y encima tiene nuestro acompañamiento y ya cada vez más el propio criterio de
a saber cómo se adapta a su vida todo lo que es los planes. Porque, por ejemplo, creo que fue en agosto. Agosto, septiembre, él tuvo unas vacaciones bueno, por el este, ¿vale? Eh, ¿qué hizo? ¿Dejó todo y abandonó todo? No, se adaptó el plan a esas vacaciones, a esas 2 o 3 semanas de vacaciones, se adaptó todo. ¿Qué pasó? Que cuando volvió estaba prácticamente igual que cuando se fue. Y a la semana o 2 semanas de entrenamiento de nuevo, volvió a estar de lujo y volvió a estar en el camino. Eso es gestionar las cosas cotidianas de una vida normal y corriente. Y ese es el caso de Eduardo. En resumen, ¿qué podemos ver o qué podemos extraer de lo que te he contado y del caso de Eduardo? Podemos extraer que no te falta más motivación, no te falta más fuerza de voluntad y no te falta hacer las cosas más complejas ni mucho más de lo que ya haces hoy. Lo que te falta es un sistema, una estructura, algo, un método que transforme tanto las horas y el esfuerzo que le echas al gimnasio y a tu físico y a tu salud en resultados predecibles cada semana. Que tú hagas X y se produzca Y. Eso es exactamente lo que necesitas. Y si tú estás cansado del estancamiento y como Eduardo quiere ponerle ya remedio de una vez por todas para no seguir perdiendo el tiempo en el gimnasio y con tu salud, porque al final cada año que pasa va a ser más difícil, porque al final somos más viejos cada vez, y mientras más tiempo dejes pasar, peor va a ser la situación. Así que si quieres poner el remedio con nuestro método y quieres ver si podemos ayudarte, te vamos a dejar un enlace en la descripción de este vídeo en la que vas a ir a una página y ahí podrás agendar una llamada con nosotros de 30 minutos. Esa llamada es totalmente gratuita. En ella vamos a ver pues tu caso, si encaja con nuestro método y si realmente quieres pasar a formar parte de la familia y empezar a trabajar con nosotros, con nuestro servicio, con nuestro programa. Así que si te interesa, ve al enlace que hay en la descripción, ve a la página, agenda una llamada con nosotros y descubre cómo puedes dejar de perder el tiempo en el gimnasio. Se despide Blas de Método Salvaje. Un abrazo.